Vamos a abrir nuestras Biblias en una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a una de las iglesias. Y es una iglesia muy conocida porque es la iglesia de Filipos. Así que abra su Biblia en la carta a los filipenses. En lo que usted encuentra esta carta en el capítulo. Ahorita yo le voy a dar capítulo y verso, pero déjeme introducirlo mientras usted busca la Biblia. La iglesia de Filipos en el tiempo de Pablo se caracterizaba por ser una iglesia con una gran madurez. Y le digo algo, usted tiene madurez espiritual. Y si tú estás viendo esta predicación a través de las redes sociales, si tú estás buscando una palabra de Dios y has llegado a este momento en las redes sociales, que has llegado a este mensaje, significa que en ti hay un tipo de madurez espiritual, porque la gente madura está buscando palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, gloria a Dios, porque tú eres alguien maduro. La iglesia de Filipos se caracterizaba por ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, una iglesia sólida, una iglesia que tenía una madurez espiritual que sobresalía de otras iglesias. Era notoria su generosidad para el reino, más allá de sus fuerzas. Escúchelo bien. Era notorio, amado, y escúchame bien, todo lo que ha sucedido y las 14 iglesias y aún las iglesias que han salido de los domos del pastor ha sido porque esta iglesia ha sido una iglesia también generosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque hemos estado dispuestos a darnos, porque sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Era una iglesia que aún era ejemplo de una fe firme en medio de adversidades y dificultades. Voltea a ver a su lado. Es más, ya ni voltea a ver a su lado. Mírese a sí mismo. Yo le pregunto, ¿usted ha pasado dificultad y adversidad? Y está usted aquí firme en su fe. Oiga, ¿qué similitud tenemos con la iglesia de Filipos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? A pesar de las dificultades, de las adversidades, de la persecución, aún de la presión que tenía por gente a su alrededor y dentro mismo de Filipos, era una iglesia que permanecía firme. ¿Cómo permanecía? ¿Cómo permanecía? Firme. Era una iglesia creciente, escúcheme bien, en ministros de Dios, en obispos. Creciente. O sea, no solo se multiplicaba en discípulos, sino que la iglesia de Filipos estaba formando pastores. ¿Alguien ya está captando lo que yo le estoy diciendo en esta hora? Y nosotros tenemos algo muy similitud con la iglesia de Filipos, porque nosotros no solamente estamos formando discípulos, de aquí van a levantarse 14 pastores por lo menos, para la gloria de Dios, para extender el reino y para avanzar el plan y el propósito y la agenda de Dios. ¿Alguien lo cree aquí conmigo? Aleluya. Oh, a pesar de cualquier circunstancia, se van a levantar los obispos, los pastores, los profetas, los maestros para este tiempo. Oh, aleluya, yo lo creo. Gracias, Señor. Y también, curiosamente, era una iglesia muy organizada, sobre todo en el sistema de diaconado, en el sistema de servicio. Amado, no era una iglesia que no sabía qué rumbo tener. Y yo le digo algo, por eso el plan de Dios para nosotros va más allá de solo los 14 pastores o los 8 que ya pasaron y fueron llamados. Es para todos, porque todos necesitamos fluir en una gracia de Dios, en un servicio de Dios, porque hay mucha labor en el reino. La mies es mucha y se va a requerir de todos los obreros. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Era una iglesia con un extenso conocimiento de las Escrituras. Ay, gracias, ay, Padre Santo. Usted y yo hemos sido fundamentados en predicaciones basadas en la palabra de Dios. Desde el principio de esta iglesia, nuestro pastor nos decía: hey, yo por eso les doy capítulo y versículo. Y no solo era capítulo y verso, amado, sino que además con la dirección, ayuda, luz o revelación, como usted le quiera llamar, del Espíritu Santo, para entender las cosas espirituales. Porque mucha gente a veces, aún con capítulo y verso, hermano, tuerce las Escrituras.
Pero ¿cuántos dan gloria a Dios que están fundados en la palabra de Dios? Como la iglesia de Filipos, gloria al Señor, aleluya. Un extenso conocimiento y revelación de la palabra de Dios, pero sobre todo era una iglesia de oración. Y yo creo que todo lo demás que les acabo de compartir, de alguna manera surgió por causa de esto último que acabo de decir, de la oración. Si algo tiene que caracterizarnos como monte de alabanza, como iglesia de Cristo en el mundo entero, es que seamos una iglesia de oración. Porque de ahí va a surgir todo. De ahí Dios nos va a dirigir, nos vamos a conectar con los planes, pensamientos de Dios. ¿Cuántos desean eso? A través de la oración nos vamos a fortalecer para, amados, no desmayar. Porque en este tiempo, amados, no hay tiempo que perder. Y si algo nos va a caracterizar es ser una iglesia de oración. Y la oración se va a intensificar en esta iglesia. Y escúcheme bien, y no solo porque tengamos más reuniones de oración o porque tengamos más convocaciones de oración en la mañana, sino porque cada uno de nosotros vamos a tener el deseo, la hambre, la sed de orar en nuestras casas. Buscar a Dios en lo privado, en lo secreto, cerrada la puerta. Amado, viene el tiempo, amado, que no podemos depender de que otro ore por nosotros. Nosotros tenemos que saber orar, pelear la buena batalla de la fe y orar por otros y ser intercesores. ¿Cuántos dicen amén a eso? A una iglesia de este calibre, Pablo le escribe, ya usted tiene la carta de los Filipenses, ¿verdad? Y si usted la lee, porque son muy pocos capítulos, si usted la lee, 4 capítulos así chiquititos, usted puede ver cómo Pablo a través del proceso de la carta los felicita de todo eso. Gloria al Señor. Pero también los exhorta y los aconseja en algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo a ser humildes. ¿Sabe por qué? Porque con tanta grandeza a cualquiera se le puede subir el humo a la cabeza. Amado, nosotros no subimos los mensajes para tener views en las redes, para tener likes. Los subimos para bendecir gente que pueda hacerle de bendición esa palabra, pero no los subimos para hacernos famosos. Porque lo grande que Dios quiere hacer contigo y conmigo, lo primero que va a requerir es humildad en nuestros corazones. Y Pablo los exhortó: manténganse humildes, procuren la unidad. Porque lo que habían logrado hasta ese momento es porque todos estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, unánimes. Cada quien daba según sus fuerzas, cada quien servía según la gracia de Dios. Todos estaban unánimes. Pero escúcheme bien, la unidad no es algo que surge de la nada, es algo que se procura, es algo que se busca y es algo en lo que hay que estar trabajando constantemente. Voltee y denle una sonrisa a su hermano y dígale: estaremos en unidad todos los días de nuestra vida. Vamos, díganlo, estaremos en unidad todos los días de nuestra vida. Y también, obviamente, Pablo siempre dejó muy claro, no solo a Filipos, a todas las iglesias, el referente de todo a seguir es Cristo. Aunque Pablo llegó a decir: imítenme a mí, pero él dijo: como yo imito a. O sea, en conclusión, Pablo también invita, exhorta a esta iglesia a que vivan de acuerdo al ejemplo de Cristo. Amado, si creíamos que teníamos que vivir de acuerdo al ejemplo de nuestro pastor, esa varita para ti está muy bajita. Si crees que tenemos que vivir de acuerdo a lo que yo te pueda infundir o compartir, esa varita está muy pequeña. La iglesia tiene que estar fundada en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se despojó de su trono de gloria y vino a tomar forma de siervo para morir en una cruz. Él murió por nosotros, nosotros podemos vivir para Él. Y ejemplo tenemos. Tomamos también nuestra cruz y le seguimos. Gracias. Y en uno de los versos más conocidos, hoy le voy a predicar de uno de los versos más conocidos
de la carta a los Filipenses. Ahora sí. Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. El más conocido de esta carta, Pablo les declara a los filipenses: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Fíjense cómo Pablo, para simplemente indirectamente, no les dice ustedes tienen que ser humildes. No, Pablo simplemente no, él dice hermanos. O sea, esto no es cuestión de títulos. Esto no es cuestión de que te llamen, te unjan o te derramen toda una redoma de aceite. Esto no es cuestión de que tengas un cargo o como en algunos lugares, por cuestión de orden, hasta le ponen una plaquita aquí, ¿no? Ujier, diácono, qué sé yo, líder. Claro que no está mal que tengamos ese tipo de organización. El punto es, al final, amado, todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y en el cielo solamente el Señor nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Hermanos, ¿se fija? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué bueno que ustedes han corrido y corrido bien, pero ni yo mismo tomo pretensiones que no debo de tomar. Yo no lo he alcanzado. Escuche bien, es que mientras corramos, mientras tengamos vida y aliento, tendremos que correr la carrera. Se lo vuelvo a repetir. La carrera no acaba hasta que se acaba. Y Pablo les dice: hey, qué bueno que han llegado hasta aquí, pero yo mismo, dice Pablo, no pretendo haber alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Verso siguiente, verso 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En este mensaje yo quiero enfocarme en tres tiempos: pasado, futuro y presente. En ese orden, diga conmigo: pasado, futuro y presente. Una vez más: pasado, futuro y presente. En estos dos versículos, si me vuelven a poner por favor el verso 13, empieza diciendo: hay que hacer algo con el pasado, hay que resolver un asunto del pasado. Pero a veces cuando la gente lee algunas cosas, no entiende a profundidad, porque hay que discernirlo a un nivel apostólico. Dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo con esto no estaba diciendo, y no se refería a que borres las cosas que viviste en el pasado, porque resulta que el pasado o lo que vivimos de alguna manera tiene grandes lecciones importantes que debemos recordar constantemente en nuestras vidas. El pasado es un maestro que nos enseña lecciones para poder vivir hoy y en el futuro. ¿Qué hacer con el pasado? Es lo que está diciendo. Tengo que resolver cosas del pasado. Escúchame bien. Hay cosas que tal vez tú crees que no recuerdas, pero algo surge y te sorprenderías que lo recuerdas. No sé si alguna vez te ha pasado que tú te subiste a una combi o tú ibas caminando y el vecino tenía la música muy alta y tenía algún tipo de música o canción que muchos años atrás, más de 20, 30 años atrás, 40 años atrás, ya no la oías, ya no la cantabas, pero en cuanto la escuchaste, como que recordaste toda la letra. No, aquí nadie le pasó, ¿verdad? Nada más, no solamente nos pasa. O sea, amado, hay cosas que no podemos borrar de la memoria, porque el pasado, primero, es un buen maestro y hay cosas que aprender. Aleluya, levante sus manos y diga: Señor, gracias por lo que tú me quieres enseñar hoy. Yo quiero aprender, Señor.
¿Cómo puedo resolver y qué tengo que hacer con las cosas del pasado? Las lecciones que tengo que aprender, las cosas que tengo que aprender. Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo, con tu palabra, a través de este mensaje. Yo abro mi corazón, te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Todos tenemos un pasado. Aquí no hay nadie que no tenga un pasado. Hasta la nieta del pastor, del pastor, ay, Padre Santo, del hermano Juan, aleluya, gloria a Dios. Y antes diga que no dije apóstol, Juan. Hasta la nieta del hermano Juan. ¿Qué edad tiene su nietecita, hermano? Ya tiene 9 meses de pasado. Aquí no hay nadie que no tengamos pasado. Escucha bien, porque yo quiero que tú te enfoques en tu pasado. No estés pensando en el pasado de otro. Enfócate en tu pasado. ¿Sabes que a veces cuando estamos oyendo un mensaje siempre tendemos ay, este mensaje está re bueno como para alguien que yo conozco? Que siempre sea para alguien que ves muy seguido, pero en el espejo. Estoy hablando de tu pasado. ¿Sabes qué hay que hacer? Resolver cosas de nuestro pasado. Mi trabajo no es resolverle las cosas al pasado de nadie. Mi labor tal vez es presentarte la palabra de Dios, el consejo que Dios nos da, para que cada uno de nosotros podamos definir y qué hacer con el pasado que tenemos. Todos tenemos un pasado. En ese pasado, amado, oh aleluya, en ese pasado tengo que sopesar que han sucedido más que hechos históricos o vivencias. Lo que el pasado conlleva son lecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué cree que el otro día estaba un fuego y yo estaba cerca del fuego y acerqué la mano? Bueno, me estás contando una situación histórica, ¿no? Pero ¿y qué pasó cuando acercaste la mano? Oh, sentí que me quemaba. ¿Y qué hiciste? La quité inmediato. Bueno, entonces eso ya se volvió una vivencia. Y luego, no pasó, pues cada vez que veo un fuego meto la mano. No, ¿verdad que no? Le quedó una lección. Esto es lo que yo quiero que nosotros captemos. Le quedó que una lección. Le quedó que todas las cosas o vivencias del pasado tienen que ser más que experiencias o cosas históricas. ¿Qué viví, qué no viví? ¿En dónde trabajé? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Amado, ahora que ministramos a una pareja este sábado, ellos querían venir a pedirme que presentáramos a su hijo, pero es una pareja que tiene poco en la iglesia, así que ya que lo cité, les dije, cuéntenme a qué te dedicas. Luego ya le dije a ella, ¿a qué te dedicas tú? ¿Y cómo fue que se conocieron? Y empecé para yo saber cosas de sus vivencias, porque siempre a través de nuestras vivencias puedo yo percibir qué lecciones de la vida ha aprendido o cuáles todavía le faltan. No importa qué joven tan maduro tú seas, si tú tienes 20 años, junto a mí que tengo 55, te aseguro que tengo más lecciones de vida que tú. Y por eso usted, un niño que a veces quiere contarle una historia que no es, tú le puedes decir al niño, oye, ¿quién se comió el chocolate? Y el niño nada más pela los ojos, trae toda la cara embarrada, las manos embarradas y dice, no sé, no lo veo. Pero tú sí lo puedes ver, ¿verdad? Porque ya tenemos lecciones de la vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Aleluya. El asunto es que nuestro pasado también tiene vivencias de dolor, frustraciones, caídas, errores, fracasos, decepciones, tristezas, pérdidas. Escuche. Pero aún esas nos han dejado una lección. El asunto es que también, si no hemos aquilatado o resuelto por completo esas vivencias difíciles, también se vuelven en automático peso y al final basura que nos va a estorbar. ¿Cuántos quieren llegar a cumplir su propósito? Por eso
aunque te unjan, aunque te den una palabra, aunque Dios te diga ven, te llame, pero es importante que cada uno de nosotros trabajemos constantemente con resolver cosas del pasado. Porque esas cosas que del pasado fueron peso, dolor, carga, frustración, fracasos, y que aunque me dejaron una lección, pero me dejaron peso, dolor y basura, yo tengo que resolverla. Créame que aquí no guardamos la basura del convivio del 14 de septiembre. Mucho menos del año pasado. Y mucho menos de años atrás. Porque la basura hay que ¿qué? Hay que deshacernos, hay que tirar la basura. ¿Está aquí conmigo? Amén, aleluya. ¿Cómo vamos a manejar la basura del pasado? Porque es peso que hay que resolver. Amado, si no nos confrontamos para resolver ese peso, nos va a estorbar hacia adelante. No resolver esos asuntos del pasado, número uno, nos estancan. Nos cargan de culpabilidad. Hay gente que me ha dicho es que yo no soy digno de tomar ni la Santa Comunión. ¿Por qué? Por lo que hice en el pasado. Oye, ¿y qué hizo Cristo por ti? No resolver asuntos del pasado nos llenan de amargura, ofensas que yo tengo que resolver. ¿Cómo? Perdonando. Pastor, pero no me han pedido perdón. Yo no puedo esperar a que me pidan perdón para resolver esa basura, porque al que le afecta es a mí, al que estanca es a mí, y yo tengo que resolverlo. El que se aferra a la basura del pasado, escuche bien, es consumido en su presente. O sea, el presente ni siquiera lo puedes disfrutar. No te puedes gozar de cosas buenas que tienes en el presente, porque ese pasado doloroso te consume el presente. Y peor, te arruina el futuro. Por eso Pablo decía, hay que resolver el pasado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cómo lo resuelvo, pastor? Perdonando a quien te dañó. Eso no es nuevo, pero te digo algo, es una práctica que tendremos que tener todos los días de nuestra vida. Perdonar a quienes nos dañaron o nos ofendieron en el pasado es la forma de deshacerme de esa basura. Retener la ofensa es como acumular basura, carga, peso y basura. Y te quiero decir algo, tal vez a modo de testimonio, pero le puede servir a alguien. Constantemente estamos resolviendo cosas del pasado. Algunas son las mismas cosas. Lo que pasa es que en la medida en que las vivimos, escúchame, el Espíritu Santo va a abrir tu mente con esto. Por eso yo tengo que abrirme y ser vulnerable para que tú captes. La forma en que resolvimos algunas cosas del pasado no tuvieron buena resolución, y no fue porque no quisiéramos resolverlas bien, sino porque terminamos resolviéndolas en la medida de la madurez, crecimiento y capacidad que teníamos en el momento. Ayúdame, Espíritu Santo. Pero cuando Cristo viene a tu vida, man, Él viene para que podamos resolver todas esas cosas de raíz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Levante su mano. Ahí en su lugar solamente levante su mano. Señor, tú ayúdanos a resolver esas cosas correctamente y de raíz, Señor, en el nombre de Jesús. Esto que está atrás, que ya ha quedado atrás, Señor, pero que yo lo pueda resolver bien, para que no sea basura que sigo cargando y que me siga afectando el día de hoy, aquí y ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Todos sabemos hoy que la solución y la respuesta está en perdonar. Perdonar a quienes nos dañaron o nos ofendieron en el pasado es la forma de deshacernos de esa basura.
Retener las ofensas es acumular. Por eso dije que olvidar o borrar de tu mente esas vivencias no es la solución, sino no retener el dolor. Lo que no tenemos que retener es el dolor, es la ofensa. Es decir, yo perdono, suelto y me deshago de él. La segunda forma de resolver bien el pasado es el arrepentimiento. Sí, porque algunas cosas nadie nos empujó, nosotros solitos tomamos malas decisiones. Y te lo digo para que nadie sienta que le estoy hablando solo a uno. Aquí no hay uno que no haya tomado malas decisiones alguna vez en su vida, en su persona, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su escuela, sobre sí mismo. No hay nadie que no hayamos tenido fracasos, porque los fracasos no son negativos, porque yo ya dije, si son vivencias del pasado, también tienen una lección, un aprender cómo no funciona. Por eso, gloria a Dios que llegamos a tener la bombilla, porque hubo alguien que dijo, que le dijeron, oye, has fracasado más de 800 veces. No, simplemente he encontrado 800 formas de cómo no funciona. Hasta que encontró la que sí funcionaba, que era poniendo esa resistencia al vacío. Escuchen. ¿Sabes que hay cosas que hasta que tú dices me vacío de ellas, se van a resolver? En el arrepentimiento también se resuelven cosas del pasado, errores del pasado. El arrepentimiento de mis errores del pasado me da la bendición de Dios de que primero Él me perdona. Segundo, tengo esa fuerza para yo también perdonarme a mí mismo. Hay veces que Dios ya te perdonó y tú no te perdonas a ti mismo. Si no resolvemos estas cosas del pasado, el camino a cumplir un sueño que Dios nos dio, una visión que Dios nos dio, una palabra profética que Dios nos dio, el camino va a estar muy largo y muy difícil. Y chance, no lleguemos. ¿Cuántos quieren llegar? Hay que resolver cosas del pasado. Y las que tú tienes que resolver son diferentes a las que tiene que resolver el que está a tu lado, aunque vivan en la misma casa. Son diferentes de las que yo tengo que resolver. Cada uno tenemos que resolver nuestras propias circunstancias. ¿Por qué soy tímido? ¿Por qué soy callado? ¿Por qué siempre tengo cara de limón? Los que vinieron el martes se acuerdan, ¿no? Cara de limón, nunca se gozó. Cara de limón, siempre criticaba. ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué no puedo vivir apasionadamente las cosas de Dios? Gozarme, alegrarme, disfrutar, decir yo me meto al río de Dios y hasta hago como que estoy nadando. ¿Qué importa a los demás? Yo me meto al río de sanidad. Se trata de resolver el pasado, como tal vez ya lo hemos aprendido, pero hoy el Señor nos lo refresca. La bendición de Dios de ser perdonado para escribir un nuevo capítulo en el libro de nuestras vidas. Una señal muy clara de que hay cosas que no he resuelto bien en el pasado, escuche bien, es cuando culpo a otros de mi situación. O sea, oye, ¿por qué eres enojona? Es que mi marido me hace enojar. No he resuelto bien cosas del pasado. Mejor di, así soy. Así soy. Mejor di eso, porque eso te responsabiliza a ti mismo. ¿Y por qué eres así? Porque sigues cargando basura del pasado. Pero no culpemos a los demás. Es que el líder, es que el pastor, es que el ujier, es que el hermanito me agarró mi silla, pastor. Y esta era mi silla que ya hasta tenía mi forma. Hasta me acomodaba yo re bien. Y ya por eso estoy incómodo en el servicio, en la reunión. No, amado, no. Tengo que tomar responsabilidad. ¿Por qué soy así? ¿De dónde viene? Señor, ayúdame a arrancar esto de raíz en el nombre de Jesús. ¿Cuántos desean arrancarlo de raíz? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Señor, algunos tal vez
son nuevos, Señor, pero tú quieres impulsarlos a que logren, Señor, sacar de sus corazones toda esta basura, todo este peso, todo este dolor en el nombre de Jesús. Y los que tenemos más tiempo, Señor, oh Padre bendito, no queremos que nada nos estorbe para alcanzar aquello para lo cual fuimos alcanzados. Señor, también nosotros como Pablo decimos: yo quiero resolver el pasado, dejar ese dolor lejos de mí, atrás, ya dejarlo a un lado, Señor, arrepentirme de aquellas cosas que me estorbaron por mucho tiempo. Pero Padre, yo quiero que se escriba un nuevo capítulo en el libro de mi vida, que se escriba lo que tú ya tienes en tu libro, que se ha escrito acerca de mí. Yo quiero que se cumpla en el nombre de Jesús, y yo quiero que se cumpla en cada uno de tus hijos. Padre Santo, llévanos, ayúdanos a resolver las cosas del pasado, cada uno en lo que tiene que resolver, no viendo al otro que si avanza o no avanza. Yo necesito resolver mis cosas del pasado. A quien ofendí también pedir perdón, a quien estafé, ir y pagar, al que le fui a patear la puerta, reconocer mis áreas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y seguir adelante, extenderme en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gracias, Señor. Las tres palabras eran pasado, luego ¿cuál era? Futuro y después presente. Pasado, luego futuro y después presente. ¿Por qué en ese orden? Porque Pablo dijo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Se fija que él pasó de lo de atrás hacia lo que está adelante. Porque escúchame bien, para llegar a donde tenemos que llegar es muy importante tener claridad del futuro, tener definido qué está adelante, hacia dónde vamos, extendiéndome a lo que está ¿dónde? Adelante. Porque si yo no tengo claro lo que está adelante, no llego. Si yo no tengo definido, es más, si yo adelante veo que no, adelante hay más dolor, ¿cómo para qué quiero avanzar? Cuando tú hacia adelante ves dolor, escucha bien, no has enfocado todavía bien. ¿Cómo, pastor? Escucha bien, es que tienes que enfocar mejor, tienes que enfocar un poco más allá. Porque sí, yo jamás te he mentido. Adelante habrá dolor. Adelante habrán fracasos. Adelante habrán decepciones. Adelante habrán dificultades. Pero como tú ya aprendiste a resolver las del pasado, vas a resolver esas con más facilidad. Cuando no aprendemos a resolver las del pasado, amado, por eso cada día se nos juntan más. Y hay gente que nada más dice: tropecé de nuevo con la misma piedra, con el mismo pie, en la misma cosa. Ya, o sea, si tú dices a partir de hoy ya estoy firme, ya estate firme. Pero ¿cómo? Necesito enfocar hacia adelante. Porque si yo solo enfoco en el dolor, en las dificultades, en la crisis, es más, hasta en la cruz, no me va a mover. Tengo que enfocar bien. No puedo ver solo la cruz, tengo que ver la gloria después de la cruz. Y yo tengo que saber qué es lo que está adelante. ¿Sabes qué está adelante? Una vida de victoria. ¿Sabes qué está adelante? Lo mejor que está por llegar. Pastor, pero si está diciendo que va a haber dificultades, sí, pero va a haber mejores lecciones. Vamos a hacernos fuertes en batallas. O sea, cuando yo veo más adelante y yo estoy enfocado en la gloria postrera de esta casa, que será mayor que la primera, entonces esas cosas son las que después me van a impulsar de donde estoy para llegar allá. Pero si yo lo que veo son problemas y oscuridad, hermano, ya no se mueve uno. Pero si yo veo una luz al final del túnel, yo me muevo hacia donde está esa luz. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que tú sepas extenderte hacia lo que está adelante. ¿Qué está adelante? Escucha bien, Dios no te quiere llevar a que tengas otra religión o una vida religiosa o de religiosidad, para que me entiendas. Dios te quiere llevar a una vida gloriosa.
donde tu espíritu se conecta con el Creador. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios nos quiere llevar a cosas. Él nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está en Filipenses 4:3. Yo tengo que tener muy claro, tienes que enfocar alto y tienes que enfocar bien el futuro para que tengamos razón hoy hacia allá. Si yo no lo enfoco bien, porque déjame decirte, aquellos que fueron llamados al ministerio, escucha, hubo discípulos que no enfocaron bien. ¿Sabes por qué empezaron a seguir a Jesús? Porque Jesús empezaron a seguirlo las multitudes y ellos dijeron: yo también quiero que me sigan las multitudes, voy a seguir a Jesús también. Empezaron a ver que Jesús se estaba volviendo famoso. Yo también quiero fama. Empezaron a ver que a Jesús le ofrendaban. Es que yo también quiero que me ofrendan, porque eso es el ministerio, y que me ofrenden. Empezaron a ver que a Jesús lo invitaban a comer y que quienes lo invitaban era gente de lana. Comían re bien, hermano. Cuando fueron con Zaqueo, hermano, comieron re bien. Comieron hasta mejor de lo que usted nunca ha comido en toda su vida. Hasta dijeron: hasta me llevo. Están re buenas las carnitas. Empezaron a ver que Jesús tenía poder y ellos dijeron: yo también quiero poder. Pero ¿qué crees? El ministerio no solo es eso. Después empezaron a hablar mal de Jesús. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú le entres al ministerio? Van a hablar mal de ti, mintiendo, porque tú eres un pan de Dios. Van a hablar mal de ti. Aún la gente, ¿sabes que hubo un lugar donde Jesús casi no hizo muchos milagros? Hizo muy poquititos. Y Él quería hacer muchos, pero hizo muy poquititos. ¿Sabes dónde? Donde dijeron: ¿qué no a este lo conocemos nosotros? ¿No están aquí sus hermanos? Yo te conozco, a mí no me digas. En el ministerio te van a criticar. Y cuando ellos empezaron a ver que a Jesús lo criticaban, que a Jesús ya estaban planeando matarlo, que las cosas se ponían difíciles, por eso dijeron: no, mejor nos vamos. Y además la palabra está bien dura. No, vámonos. Y muchos se fueron. ¿Por qué? No enfocaron bien. Ellos debieron haber enfocado que después de eso había algo mayor. Porque cuando Jesús le dijo a los dos, a Pedro: ¿se quieren ir ustedes también? Tenían un enfoque mejor. Ellos dijeron: ¿y a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú llenas mi vida. Solo en ti está mi plenitud. ¿Por qué voy a estar dispuesto a servirle a Dios? A pesar del cansancio, del trabajo, del dolor, de que no te valoren, de que te critiquen. Porque yo tengo puesta la mirada en el autor y en el consuelo. Puestos los ojos en Jesús. Tú tienes que enfocar bien tu futuro. Si tú no enfocas bien tu futuro, cualquier cosa te va a detener, te va a estancar, te va a desviar. No es que, como dijo, yo ofrendo, pero si en cuanto cae la moneda, a mí alguien me regala 1,000 pesos. No, así no va a suceder. A veces los procesos pueden ser un poquito largos. Tú siembras una semilla, pero mañana no ves nada. Mañana te quedaste sin esa semilla. Esa semilla tendrá que morir, tendrá que pasar todo un proceso largo hasta que dé el fruto que tú estás esperando. Pero tú tienes que enfocar en donde hay que enfocar. Enfoca bien para poder ver lo que está delante de ti. Porque si yo no enfoco bien, voy a decir: esto es mucho gasto. ¿Sabe cuánto le costaba al pastor ir y venir al 106? Se lo voy a decir: más que lo que entraba. Y así se comienza el ministerio. La gente tal vez quiere comenzar, yo quiero comenzar y que ya me caigan las ofrendas y las bendiciones. Y resulta que no, empiezas casi poniendo todo. Y teniendo gente que te ayuda a poner también lo suyo para que tú puedas hacerlo. Y a veces poniéndole 20 pesos de gasolina al carro cuando el carro necesitaba 24.
¿Y cómo llegaba, pastor? De milagro. Tú tienes que enfocarte. No en ese niño que a veces no pone atención y da más lata que lo que da de ofrenda. Tienes que ver que es una vida para el reino, impactada para el reino. Tenemos que ver más allá de los jóvenes. Y yo trato de ver en los jóvenes más allá de lo que aún todavía se ve en ellos. Lo que hoy se ve, ay Padre bendito. Tenemos que echarle fe. Porque lo que Dios quiere con ustedes es más glorioso. Cuando llamaron a los 8, amado, y me llamaron a mí principalmente, entre todos ellos, amado, usted ya se dio cuenta, no son los más fuertes, no son los más rápidos, no son los más espirituales, no son los más expertos. Y si creemos que sí, no hemos enfocado bien. Pero el que llama, no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Alabe al Señor, alabe al Señor. Así que enfoquemos bien hacia el futuro, porque eso es lo que te va a mover. Ahora, era pasado, que resuelvo. Futuro, que enfoco. Y a la última palabra era presente. Porque en el verso 14 dice, entonces cuando sí resuelvo el pasado y cuando tengo ya muy bien enfocado el futuro, puesto mis ojos en Jesús, entonces ya sé lo que tengo que hacer hoy: proseguir, no rendirme, decir voy, le entro, llegaré a la meta. No podremos decir llegaré a la meta con esa seguridad si no he resuelto el pasado y tener claro el futuro. Por eso era importante primero el pasado, luego ver hacia a dónde Dios me quiere llamar, para saber hoy qué tengo que hacer. Hoy tengo que proseguir, hoy tengo que continuar, hoy no puedo desmayar, hoy tengo que dar un paso más, hoy tengo que aprender algo nuevo, hoy necesito hacer lo que hoy tengo que hacer para poder llegar hacia donde yo sé que voy a llegar. Tengo mi mirada allá, pero lo que hoy tengo que hacer es proseguir, no desmayarme. Me caí, me levanto, algo pasó, lo suelto la basura, me vuelvo a enfocar, prosigo. Nada me va a detener. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni la vida, ni la muerte, ni nada. A Pablo lo persiguieron, a Pablo pasó muchos peligros, pero él dijo prosigo. Hubo ciudades donde no lo recibieron, donde lo apedrearon. Él dijo prosigo, sigo evangelizando. Nadie te quiere oír, tú sigues evangelizando. No pasó, es que lo cierro porque no dan. Tú tienes que proseguir. No, es que no tiene caso que yo predique porque no me oyen. Tú tienes que seguir hablando y predicando y proclamando la palabra de Dios. La gente lo entiende, no, algún día lo van a entender, porque la palabra de Dios es como martillo y va penetrando y va cortando como espada y va a penetrar. De que va a penetrar a los corazones, va a penetrar a los corazones. Pastores, que a veces predico de una cosa y se pone peor el asunto. Bienvenido al club. ¿Qué hacemos? Prosigo, porque tengo claro el objetivo y sigo soltando. Y lo que va pasando, que digo, es lección, lo aprendo, desecho. O así como dicen, pelo el cacahuate, tiro la basura y me como el cacahuate. O usted se come la cáscara y tira los cacahuatitos. Y termino casi con eso. Hay gente que hoy dice, pastor, es que yo no sé si de verdad puedo proseguir, porque yo miro hacia mi pasado y he cometido tantos errores, he tomado tan malas decisiones, o sea, todo lo complicado de mi vida, yo he sido el culpable. Es más, llegué a Cristo y no he caminado como debo de caminar. No he dado el fruto. Cristo ha venido a buscar fruto en mí y he estado más seco que la higuera. Soy peor que Pedro. Me lleva el viento. Hoy digo sí, mañana digo no. Tengo un doble ánimo que ni yo me aguanto.
Dios me dice, ven a trabajar en mi viña. Digo sí, y luego no voy. Pastor, no sé qué hacer. Y eso me recuerda aquella mamá que, esas mamás detallistas, esas mamás tiernas, esas mamás dedicadas que tenían su bebé. Y hermano, empezaron, ay, qué bonito bebé, qué bonito bebé. Y empezaron a limpiar al bebé con su aceitito Menen. Ay, mi bebé. Y le limpiaban con cotonete y su aceitito Menen. Le echaron talco Menen. Ay, qué rico huele mi bebé. Le pusieron su pañalito limpio. Le pusieron la chambrita nueva que les regalaron los abuelos. Era niña, le pusieron hasta el moñito a la nenita. Ay, qué linda nenita. Y cuando ya la tienen levantada, bien bonita, bien bonita. En eso la bebé. Y en ese instante, la mamá agarra una vez más y quita el pañal y tira al bebé. Ah, no, perdón. Quita el ¿qué tira? ¿Qué tira? ¿Al bebé o al pañal? No, ¿qué tira? ¿Al bebé o al pañal? ¿Usted qué hizo? ¿Tiró al bebé o tiró al pañal? ¿Usted qué hizo? ¿Tiró el pañal o tiró al bebé? Entonces, ¿por qué crees que Dios, cuando tú la regaste, cuando tú la embarraste, por qué crees que Él te va a tirar a ti? Él no te va a tirar a ti. Él va a quitar tu pasado. Él va a quitar todo aquello que te generaba peso, todo dolor, y Él lo va a tirar y te va a volver a limpiar, te va a volver a levantar, te va a volver a poner en la posición de victoria y te va a decir, mira hacia adelante, tu futuro es glorioso, levántate, sigue adelante. Yo no te desecho, yo no desecho tu vida. Yo desecho el pecado, yo desecho el pasado y yo desecho el dolor. Y jamás te voy a desechar a ti. No importa cuántos errores has cometido. Levántate una vez más y ahora prosigue. Continúa, esfuérzate, sé valiente. Y atrévete a decir, yo llegaré a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Póngase de pie, aleluya.